Buenos días, en este video vamos a desarrollar este ejemplo 3 del método de nodos que dice: determine la fuerza que actúa en cada uno de los elementos de la armadura que se muestra en la figura. Además, indique si los elementos están en tensión o compresión. Bien, aunque esta armadura es un poquito más extensa que las anteriores, sin embargo la secuencia del método de nodos se sigue aplicando de la misma manera. Primero tenemos que identificar nuestros apoyos y las reacciones en ello, que en este caso aquí tenemos un apoyo en E, un apoyo de rodillos, y si revisamos la figura 4.1, pues solo tenemos una reacción que va a ser una reacción vertical. En el C tenemos un apoyo con un perno y pasador con dos reacciones. Esto lo tenemos ilustrado aquí en esta figura, donde ya están indicadas las reacciones. En cuanto al sentido, pusimos esta vertical, en parte porque tenemos dos cargas externas que van hacia abajo y es razonable suponer que esa va hacia arriba. Otra manera de verlo es que cuando hacemos la sumatoria de momentos en C y se cancelan estas dos fuerzas externas van a tener un giro en el sentido contrario a las manecillas, será positivo, y este tendrá que ser en el sentido de las manecillas para que sea negativo y esté en equilibrio, por eso va hacia arriba. Okay. Y bueno, pues esta reacción CY no queda tan clara, pudiera ser también vertical hacia arriba, en este caso la pusimos vertical hacia abajo. Ya sabemos que si al hacer la sumatoria de fuerzas o la sumatoria de momentos no sale negativa, pues simplemente cambiamos el sentido. En cuanto a la fuerza en X, esta va a resultar 0 porque no tenemos ninguna carga externa en X, esta es la única fuerza, por lo tanto nuestra sumatoria de fuerzas en X, que sería RCX igual a 0, pues nos dice que esta fuerza es nula. Ok, esto que comentamos de la fuerza en X está aquí establecido, es por simple inspección, la única fuerza que está en X es esta, y la sumatoria pues siempre nos tiene que dar 0, por lo tanto esta fuerza va a ser 0. Ahora, vamos a hacer una sumatoria de momentos en E. Recordemos que estamos tomando el sentido contrario a las manecillas del reloj como positivo. Van a entrar aquí estas dos fuerzas de 2000, de 1000 y esta fuerza RCY. Ahora tenemos que tener aquí solo un poquito de atención con las distancias. Tenemos estas distancias de 12 pies, pero cuando hagamos la sumatoria de momentos en E, hay que considerar que como este es un triángulo equilátero, entonces es simétrico con respecto a este eje, y de estos 12 pies pues, se distribuyen mitad y mitad. De tal manera que de aquí al punto A al punto E tenemos en total 18 pies por sus 2000 libras. En el caso de la fuerza de 1000 libras son 6 pies. Y la reacción CY, que va en sentido contrario, por eso es negativo, tiene una distancia de 6 pies. Despejamos, nos queda un valor de 7000 hacia abajo, nos quedó positivo, lo cual indica que este sentido lo supusimos correctamente. Ahora, para sacar la otra fuerza, la reacción EY, pues simplemente con una sumatoria de fuerzas en Y. Aquí es una corrección, estos signos son negativos, por eso los ven así marcados. Son 2000 negativo, 1000 negativo, 7000 negativo, después esta fuerza también va para abajo. Y la reacción que aquí indiqué como AY, pero viene siendo EY, que tiene un valor positivo. Despejamos, nos queda un resultado de 10.000 libras, nuevamente positivo, indicativo de que nuestro sentido fue correctamente supuesto. Entonces ya tenemos nuestras tres reacciones, estas dos sí dieron valor y la reacción en X pues nos dio valor de 0. Ahora analizamos el primero de nuestros nodos, el que parece más sencillo es el nodo en A, porque aquí tenemos una fuerza conocida y dos incógnitas. Como de costumbre, dibujamos nuestro nodo con las fuerzas que ya conocemos, que en este caso es la fuerza de 2000 libras. Esta va hacia abajo, entonces cuando dibujamos AD, aquí conviene ponerla hacia arriba para que en la sumatoria de fuerzas en Y se equilibre. Si pusiéramos esta fuerza AD también hacia abajo y esta hacia abajo, las dos serían negativas y no nos darían 0. Entonces, sí conviene hacer un pequeño análisis para establecer bien nuestra fuerza. En caso de que no, pues ya saben, nos va a salir negativo, pero pues implica un poquito de trabajo porque lo hay que cambiar aquí el sentido. Y en cuanto a la fuerza en X, si esta fuerza va hacia arriba y cuando la traslademos hacia acá, la fuerza en X va a ser negativa, por lo tanto esta la ponemos positiva, nuevamente para
conservar el equilibrio. Hacemos nuestra sumatoria de fuerzas en Y primero. ¿Por qué? Porque de esa manera evitamos incluir esta incógnita. Al hacer sumatoria de fuerzas en Y solo tenemos la incógnita AD, la cual despejamos y nos da valor de 2.500 libras. Y vean que está en compresión, está llegando, está empujando al punto. Ya que hicimos nuestra sumatoria de fuerzas en Y, ahora sí hacemos sumatoria de fuerzas en X, porque ya conocemos el valor de AD. Recuerden que este triangulito es las inclinaciones, las componentes en X y en Y, y sale directamente aquí de las distancias, que son 6 y 8, y con Pitágoras esto pues es un 10. Entonces esto fue para hacer nuestra sumatoria de fuerzas en X. Igual, solo tenemos aquí la componente o la fuerza AB, y la componente en X de esta fuerza, que es AD, y es 2.500, ya la habíamos calculado. De ahí despejamos AB, y nuevamente está en tensión. Se está alejando, está estirando. Ya que tenemos nuestro nodo A, nos podemos mover al nodo D, porque en el nodo D ya vamos a conocer este elemento y solo vamos a tener estas dos incógnitas. Entonces aquí está la fuerza conocida de 2.500, que corresponde al elemento AD que habíamos calculado. Como ese elemento está en compresión, entonces al dibujarlo en otro nodo lo seguimos poniendo en compresión. Por eso está aquí llegando. Vean que AD está llegando, está comprimiendo, y eso mismo se respeta aquí cuando le ponemos el sentido. Los otros elementos son el elemento DE y el elemento BD, igual como de costumbre con sus componentes en X y en Y tomadas de las dimensiones. Aquí por la simetría pues ya sabemos que siempre que un elemento esté inclinado va a tener estas dimensiones 6, 8 y 10. Si quisiéramos podríamos simplificar 3, 4 y 5. Y también, como hemos comentado en un video anterior, podemos hacer este triángulo y sacar la tangente de este ángulo, que sería la tangente de 8 entre 6, y sacar inversa tangente, y ya nos da el ángulo, en caso de que estén acostumbrados a hacerlo de esa manera. Es válido. Nuevamente escogemos una sumatoria donde se elimine una de las incógnitas, y esa es la sumatoria de fuerzas en Y, porque este elemento está todo en X y aquí no entra. Como de costumbre, ponemos nuestros signos. Para el caso de la fuerza de 2.500, acuérdense que lo que podemos hacer es esta fuerza, trasladarla hacia acá para visualizar con más facilidad la componente. En el caso de la componente en Y, va a quedar aquí abajo y por lo tanto es negativo, y la componente en Y de pues va a ser positivo. Despejamos, nos da 2.500, y para la fuerza BD pues es tensión, lo anotamos. Ya que tenemos este valor de BD de 2.500, pues sustituimos aquí. Ahora sí, en X vamos a tener dos componentes en X y esta componente que es negativa. Entonces es nuestra única incógnita. Despejamos, nos queda 3.000 libras positivo, signo de que supusimos bien el sentido, y es compresión, porque DE está llegando a este punto, está comprimiendo. Como pueden ver, ya después de un poco de práctica, pues esto se empieza a volver repetitivo, lo cual pues es bueno, ¿verdad? Quiere decir que ya estamos mecanizando algunas de las operaciones. Lo que pues sí es siempre conveniente es hacer nuestros diagramas con calma, porque si todavía no hemos logrado la suficiente habilidad en la prisa de querer resolverlo rápido, es muy fácil equivocarse con los signos y lo que nos provoque un problema más adelante. Para el nodo B. En el caso del nodo B, ya tenemos el elemento AB y el elemento DB. Estos ya los conocemos, y tenemos como incógnitas el elemento BE, el elemento BC, y esta fuerza externa es conocida. Recuerden que estos, como ya los conocemos, los sacamos de nuestros análisis anteriores. En el caso de AB, 1.500, donde tenemos AB, aquí está 1.500 en tensión. 1.500 en tensión, aquí está. Y en el caso del elemento BD, vamos a regresarnos. BD es 2.500 en tensión, aquí está. Entonces 2.500 en tensión. Ok, entonces ya con base a eso, pues podemos determinar los demás. Determinamos que ya es una fuerza conocida. Suponemos los sentidos de este elemento BC,
Aquí suena razonable que esto vaya a ir contrario a este otro elemento. Y el elemento BD, pues lo estoy suponiendo llegando en compresión. ¿Esto por qué? Porque si esta fuerza la trasladan para acá, van a ver que este va hacia abajo y también por simetría podemos suponer que este va hacia arriba. Si nos equivocamos o no sabemos, no hay problema, podemos poner los sentidos que sea. El signo aquí negativo nos indicará en caso de que estemos con el sentido contrario. Si nos sale positivo, como en estos casos, pues es señal de que lo supusimos correctamente. Entonces, nuevamente buscamos una sumatoria donde se cancelen incógnitas. Aquí una de nuestras incógnitas es BC, está todo en X. Iniciamos nuevamente con sumatoria de fuerzas en Y. Ok, y en la sumatoria de fuerzas en Y, pues tenemos 1000 hacia abajo, tenemos 2500, que es esta, con la componente en Y, 8 sobre 10. Y tenemos también el elemento BE, igual, con la componente en Y, 8 sobre 10. Recuerden nuevamente, cuando tenemos aquí una fuerza como esta, la podemos trasladar del otro lado. Es una propiedad de los vectores que los podemos trasladar a lo largo de su línea de acción. Y de esta manera pues ya nos queda claro que la componente en Y es positiva. Por eso esta está aquí positiva. Y pues la parte de 8 sobre 10, pues como es el componente en Y, el 8 corresponde aquí a este 8 que es la componente vertical porque estamos en Y. Entonces despejamos B, nos queda positivo y está en compresión. Para el caso de la sumatoria de fuerzas en X, ya conocemos el elemento BE, entonces para las fuerzas en X tenemos menos 1500, que es esta fuerza, menos 2500, que es esta, y su componente en X es 6 sobre 10, y es negativa porque va hacia acá, la componente en X va hacia la izquierda, y la componente en X de esta, nuevamente trasladamos, y va a ser negativa, entonces por eso esto es negativo. Entonces de ahí, perdón, nos falta todavía la fuerza BC, es incógnita. Entonces si volvamos a 0, de ahí despejamos BC, nos dio positivo, nuevamente estamos correctos, BC está en tensión. Y pues finalmente ya solo nos falta un nodo, aunque aquí estamos viendo dos, pero en el nodo C ya conocemos todas las incógnitas, simplemente es una operación de comprobación que no es indispensable hacer, pero nos puede servir para verificar nuestros resultados. Entonces en el nodo E tenemos como fuerzas conocidas la DE, la BE, que ya la habíamos determinado aquí, y nuestra incógnita es CE. Entonces, vean que las componentes en X, esta va hacia acá es positiva, esta componente al trasladarla es positiva, por eso esta fuerza CE la pusimos hacia acá para que la componente en X sea negativa y nos quede bien el sentido. También tenemos una fuerza externa de 10.000. Entonces, para determinar CE, pues lo podemos hacer con una sumatoria de fuerzas en X. Está ligeramente más sencilla porque aquí va a haber 1, 2, 3 que tienen componentes en X. Si hacemos la sumatoria de fuerzas en Y es válido y tendríamos que incluir esta otra fuerza. No es gran diferencia, pero aquí nos ahorramos un pasito. Usamos sumatoria de fuerzas en X y solo entran 3 fuerzas, que es más 3000, que es esta, 3750, que es esta, la componente en X es 6 sobre 10, la componente CE, que es, no componente, el elemento CE, que es nuestra incógnita, con componente en X, despejamos, nos queda positivo, señal de que estamos bien, y como está llegando al punto, está empujando, está comprimiendo. Con esto ya tendríamos todos nuestros elementos. En este ejemplo en particular, nos quedó un nodo sin usar, el nodo C. No es, digamos, obligatorio hacerlo, pero nos puede servir como comprobación. Dibujamos el nodo C, dibujamos todas las fuerzas que llegan en él, que son este elemento BC, 5250, aquí lo tenemos. Esta fuerza conocida, bueno, esta reacción que calculamos de 7000. El elemento EC o CE, según lo quieran ver, es lo mismo, que es este de aquí, de 8750, y esta reacción que habíamos visto que era 0. Entonces, si hacemos nuestra sumatoria de fuerzas en X, van a ver que aquí hay puras fuerzas conocidas,
porque solo es para comprobación. Si hacemos la operación, sí nos da 0, por eso aquí la palomeé. Y si hacemos nuestra sumatoria de fuerza en Y, también nos da 0, y también la palomeé, un indicativo de que ese nodo nos sirvió para comprobar los resultados de nuestros nodos anteriores. Y pues bien, básicamente este es todo en este video. Notarán que fue un poquito más rápido que los anteriores, rápido en cuanto a la forma en la que fui desarrollándolo, porque básicamente es una repetición de lo que ya habíamos visto, solo con más pasos. Solo quisiera hacer énfasis de que cuando es una estructura y lo hacemos por nodos y queremos resolver todos los nodos, pues de que sí hay que tener cuidado de nuestros diagramas, hay que tomarse el tiempo de hacer nuestro diagrama, de poner nuestras flechas. Si logramos visualizar el sentido correcto, si no, no se preocupen, el signo no lo va a decir. Y recuerden, cuando aquí un signo nos sale negativo, entonces quiere decir que nuestro sentido está invertido. Supongamos que hubiera sido BE y que nos hubiera salido negativo, que lo hubiera supuesto inicialmente apuntando hacia esta parte. Entonces, si aquí me va a salir el signo negativo, lo pongo positivo y cambio aquí la flecha, porque eso indicaría, así como lo estaba yo poniendo, o sea, como lo había puesto hacia afuera, hubiera sido una tensión. Entonces, esta parte sí es importante. Entonces, sí hacer énfasis en eso, de que si un signo me sale negativo, tenemos que cambiar nuestro sentido en nuestro diagrama. Entonces ya lo ponemos positivo y ponemos cómo está trabajando, tensión o compresión, según corresponda. Pues básicamente, perdón, básicamente sería todo. Nuevamente espero que el video haya sido de utilidad. Muchas gracias por su atención. Gracias.